Aleluya, gloria a tu nombre. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Cada uno de ustedes recibe una bendición especial por estar en esta tarde listos y dispuestos para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Si hay alguien que está pasando por situaciones difíciles, no reniegue. No reniegue. Por injusta que parezca o difícil que sea la situación, no se lamente. No se lamente. ¿Sabe por qué? Porque es posible de que Dios lo está llevando al segundo nivel de acuerdo al propósito de Él para beneficio suyo. Pero no se lamente, no se queje, porque Dios tiene un propósito y puede hacer. Recordemos que tenemos que aprender a diferenciar el porqué de las circunstancias, porque hay circunstancias por las cuales pasamos porque Dios está procesándonos dentro de un propósito para la gloria de su nombre. Y hay circunstancias por las que pasamos que están de acuerdo a la situación en la que nosotros vivimos. O sea, que dependiendo cómo usted esté con Dios, entonces puede analizar si la situación por la que está pasando es tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de José. Hombres rectos que se mantuvieron y pasaron por ese proceso. Ahora, analicemos por qué nos suceden muchas cosas en nuestra vida y nos preguntamos por qué. Y es probable de que porque estamos en desobediencia, como es probable de que Dios quiere en esta tarde llevarlo a usted al segundo nivel. Vamos a ver. Amante Dios y Padre Celestial, estamos listos, mi Dios, para que a través de tu Espíritu hables a nuestra vida. Instrúyenos. Tu palabra está bendecida, Señor, y sabemos de que tu presencia a través de tu Espíritu Santo edificará nuestra vida en este día. Ayúdanos, oh Dios, a recibir tu palabra. Que el consejo de hoy perdure en nosotros, para que cultivemos lo que hemos abandonado por estar en medio de circunstancias que le hemos puesto atención a ello, mas nos olvidamos de que todo tiene un propósito dentro de ti. Bendice especialmente a cada uno de los que se van a congregar, a los que se van a conectar, que van a recibir el consejo de tu palabra. Edifícanos y háblanos, oh Dios, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Génesis capítulo 37, el versículo 3, un texto rapidito. Y dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vean, literalmente habla de una túnica, ¿verdad? Una túnica de colores, resplandeciente, bonita, que trae alegría. Pero yo encontré cinco vestiduras. Y ese es el mensaje, el tema del mensaje de hoy, las vestiduras de José. ¿Sabe por qué? En estas 5 que yo encontré, está plasmada cada etapa del proceso que José vivió. Y pueden reflejarse y pueden estar plasmadas en usted y en mí. Por eso debemos de poner atención. Son 5 vestiduras. Literalmente es una, pero de acuerdo espiritualmente son 5.
Y vamos a hablar de cada una de ellas. Y la primera, sin más preámbulos, vamos, que la primera es la posición y privilegio del Padre. En el versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. No lo amaba porque fuese favoritista, lo amaba porque veía en él la nobleza, veía la obediencia. Y usted como padre podrá entender este punto, de que como padres amamos a todos los hijos. Amamos a todos los hijos por igual, pero siempre hay uno que como que se mete más en nuestras costillas y vemos la obediencia, la amabilidad, el cuidado, la atención de ese hijo, y hay un afecto superior para con este hijo que para con los demás, aunque los amemos a todos. Vemos el ejemplo de los 12 discípulos. El Señor amaba a los 12, pero era uno el que estaba todo el tiempo arrecostado a él. Entonces, lo amaba a tal forma de que le hace una túnica de diversos colores, que representa posesión, privilegio. Tenía posición él, era su hijo predilecto. Tenía privilegio, era el más consentido. Todos los demás andaban arreando ovejas y él con su papá en la tienda. Tenía todo, pero le faltaba una cosa: madurez. Y Dios tenía un propósito y usó a los que estaban más cerca de él para procesarlo. Y esto se puede reflejar en nosotros, de que Dios puede usar a aquellos que están más cerca de nosotros dentro de la casa o dentro de la congregación para quitarnos la comodidad en la que nosotros caemos muchas veces. Porque muchas veces nosotros cuando recibimos a Cristo, no todos, porque algunos son hepáticos, son indiferentes. Lo mismo les da Chana que Juana, pero muchos, cuando recibimos a Cristo, hay una algarabía, nos queremos comer el mundo, le hablamos a la gente, hasta las piedras le predicamos, de Juan 3:16, porque estamos en ese sentir. Hemos vestido la vestidura de colores, nos sentimos confortables, nos sentimos alegres, nos sentimos dichosos. Y cantamos el corito: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Porque estamos gozosos. Pero déjeme decirle, amado hermano, que eso no es el todo. Si usted todavía sigue vistiendo la vestidura de colores, de la comodidad, déjeme decirle de que le falta madurez. ¿Qué? Porque Dios quiere llevarnos a un segundo nivel. No se conforme únicamente con la vestidura de colores. Y vamos a ser procesados. Y probablemente los mismos de su casa Dios va a usar para que le quiten la vestidura de comodidad que tiene. Ve en el capítulo 37, versículo 4, que los hermanos cuando veían a José, lo aborrecían y le hablaban déspotamente. En el versículo 18, cuando José va y le lleva alimentos y se alegra de que los encontró, ellos planifican matarlo. Ellos lo sacaron de la comodidad. Y Dios quiere, amados hermanos, en esta tarde de que nosotros hagamos algo más que ir a sentarnos a la congregación, porque vamos a ser frustrados, porque alguien nos va a quitar la vestidura de comodidad en la que estamos. Sí, esa es la primera, la comodidad. Tenemos que mantenernos en un segundo plano. Segunda vestidura,
Capítulo 39, versículo 1. Pero voy al versículo capítulo 37. Dice que los hermanos, después que lo metieron en el pozo, lo sacaron y dispusieron venderlo antes que matarlo, porque su pensamiento era matarlo. Pero mejor vieron al que vende esclavos, a los amalecitas, y se lo vendieron. ¿Okay? Le quitaron la vestidura de colores, de su confort, de su comodidad, y le pusieron la de esclavo. Cuando lo venden, va como semidesnudo, con un taparrabos, va por el desierto, con un vestido o con una vestidura de esclavo, pero llega a Egipto. Y cuando en el capítulo 39, versículo 1, Potifar, el capitán de la guardia del faraón, lo compra y le quita la vestidura de esclavo y le pone la de siervo. Mire, vamos viendo el proceso. Déjeme decirle que si usted no ha leído el libro de José, usted no ha leído la Biblia. Porque si yo le hubiera dicho al principio, Génesis capítulo 37, pero usted no sabe de quién está hablando. Estamos en el proceso de José, que viene a ser nuestro proceso en nuestra vida espiritual. Le ponen el atuendo, le ponen la vestidura de siervo. ¿Tenía posición? Sí. ¿Tenía privilegios? Sí, porque comía un poquito mejor que el esclavo, ¿verdad? Porque era siervo del capitán de la guardia. Hasta que llegó la esposa de Potifar y quiso quitarle las vestiduras. Cuando le dijo, quiero que te acuestes conmigo. ¿Ok? En el versículo 12, ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Amados hermanos, la etapa, el nivel de siervos es importantísimo en la vida de cada creyente. Cada creyente. ¿Por qué? Porque cuando usamos la vestidura de siervos, es cuando Dios empieza a confiarnos, empieza a delegarnos, empieza a dar ministerio, empieza a dar dones, empieza a dar sabiduría, empieza a dar palabra. Pero tenemos que tener cuidado. José tomó la opción de que dijo, mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Salió semidesnudo, pero no sucumbió. Amado, la aplicación a nosotros es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en el segundo nivel de siervos, porque muchas veces se nos olvida y fracasamos. Cuando Dios nos lleva al segundo nivel, es cuando comienza a bendecirnos, a delegarnos. Pero viene la esposa de Potifar y quiere quitar nuestra vestidura para deshabilitarnos, para que no podamos servir al Señor, para que no podamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. No podemos ministrar cuando estamos desnudos. Tenemos que tener mucho cuidado. Conocí un hombre y conozco otros que cuando fueron siervos y Dios los revistió con dones, con palabra, con ministerio, sucumbieron al llamado
de la esposa de Potifar. Tenemos que tener cuidado. Si usted todavía viste la vestidura de colores, póngase listo, porque Dios quiere llevarlo al segundo nivel, que es de siervo. Y cuando usted sea siervo, no se olvide honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene, amados hermanos, proyectos buenos para nosotros. Lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad. Son planes de esperanza, pero todo tiene un tiempo. Algunos han venido caminando, sirviéndole al Señor, y no han recibido la aclaración en qué van a ser específicamente trabajadores para la viña del Señor. Se desesperan y se quedan. Como hay muchos que se cansaron de estar escuchando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y dicen ellos, Cristo ya no vino. Y se estancan, se quedan, se van de regreso a Egipto. Pero Dios tiene un tiempo, porque Dios le dijo a Ageo en el capítulo 19, no era tiempo de cosecha, no era tiempo de lluvia, no era tiempo de frutos, pero Dios le dijo a Ageo, desde este día te bendeciré, aunque no haya lluvia, aunque no haya frutos, yo te bendeciré. Tenemos que ser pacientes. A Josué en 2:19 le dijo, vio que Josué traía ya arduos años de caminar con Moisés, trabajando arduamente como líder. Y Dios le dijo, desde este día te engrandeceré. ¿Qué le quiero decir con esto? De que no es cuando nosotros esperamos o queremos, es cuando Dios tiene su día, porque Dios tiene un día para todo. Y tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, amados hermanos. La tercera vestidura es la de prisionero. Capítulo 39, versículo 20 al 21. Aquí nos damos cuenta de que las cosas le estaban saliendo malísimas a José. Imagínense, de la comodidad de su casa a la cisterna, de la cisterna a ser vendido como esclavo, de esclavo a Egipto, de Egipto calumniado por la esposa de Potifar, y luego va a la cárcel. Dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero vea la resistencia de José, de que a pesar de todo eso, no murmuraba y tomaba la vestidura de preso, de prisionero. Le quitaron la de siervo y le ponen ahora la vestidura de prisionero, donde tuvo que picar piedra, trabajar arduamente hasta el tiempo de Dios. Cuando él mostró el sueño, la respuesta del sueño del copero y del panadero, que al panadero tenía piedras el pan, al copero tenía una mosca el vino. Y en el cumpleaños de Faraón le iban a dar indulto a uno de ellos. Pero José les declaró el sueño y les dijo, y sucedió como José se los había dicho. Entonces el panadero, José le dice al panadero, no te olvides, al copero, no te olvides de mí. ¿Y qué pasó? Que cuando el hombre estaba, el faraón estaba declarando el sueño que había tenido y que era perturbado y había llamado a todos los magos, hechiceros y brujos, ninguno pudo acertarle. Entonces fue la referencia hacia José. Lo manda a llamar. Pero como prisionero, usted dirá,
¿Cuántas veces usted ha sentido y ha visto de que las cosas le salen mal y haga lo que haga, le siguen saliendo mal sus propósitos? Se agobia, se angustia, se entristece, se duele y que muchas veces hasta quisiera tirar la toalla y decir, ya no. ¿Cuántas veces le ha sucedido a usted? Ahora la aplicación para nosotros es esta. Es esta. José se aferró a la palabra de Dios. Después que estuvo en la cárcel, dice el versículo, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. José se aferró a esa frase. En ese momento difícil, se aferró a esa fraseología. Eso es lo que usted y yo, amados hermanos, debemos de hacer. Que si sus problemas lo están torturando, usted está agobiado, usted está frustrado, usted está molesto, que ya no encuentra la salida, aférrese, que si Dios estuvo con José, está con usted también. La cuarta vestidura. Recordando esto, tenemos que ser persistentes. Si nos está yendo mal, no amedrentarnos. Tener la seguridad, la confianza de que Dios está con nosotros y que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que aman a Dios. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que insistir. Aunque el diablo nos ponga un bozal, nosotros tenemos que persistir. Como el perico. ¿Se recuerdan del perico? Que la esposa de cariño le decía a su esposo un apodo. Canica, porque era pelón, sin grabar a lo presente. Le decía canica, pero de cariño. El perico aprendió y cada vez que el hombre llegaba le decía, ya llegaste, canica, ya te vas, canica, ya está la comida, canica, ya te bañaste, canica. Y un día el hombre se enojó tanto que agarró al perico y lo metió de cabeza en una cubeta para que ya no le dijera canica, para que ya no hablara. Entonces el perico levantó la patita y le hacía. Tenemos que ser insistentes, tenemos que persistir en confiar en la voluntad de Dios, porque todas las cosas van a establecerse, amados hermanos. La cuarta vestidura de la libertad. 41, 14, 16 dice: entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. La de la libertad. La mudanza de la libertad, la vestidura de la libertad. Le quitaron la de prisionero y le ponen la de hombre libre. Pero no murmurar al ver su condición. Cuando fue libre no se vanaglorió. Porque en el versículo subsiguiente, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Y respondió, versículo 16, a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Glorificó el nombre de Dios, no se echó aplausos él mismo. Y muchas veces nosotros, cuando somos siervos y Dios nos quiere usar, nos vanagloriamos.
Oh, sí, el que tiene bastante, dice, el que es prosperado, dice, no, es que yo, porque soy inteligente, yo sé cómo hacer negocio, yo sé cómo fluye el dinero cuando yo me muevo. Se les olvida de que Dios los prosperó y dejan de glorificar el nombre de Dios. José, vemos de que en este caso, José, lo primero que hizo fue decir, oye, Faraón, no soy yo, es Dios. Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Tener humildad, porque a muchos de nosotros nos falta la humildad para reconocer de que nosotros no somos nada. Y que lo que somos y tenemos es porque Dios está con nosotros. La fe de José fue probada. Fue probada. Porque déjeme decirle, una fe que no es probada es una fe en la que no se puede confiar. Así de sencillo. La quinta, la última. Reconozcamos de que Dios quiere que pasemos por ese proceso. La quinta, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José e hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Le dio autoridad, le dio poder. Le dio poder. Ya Faraón le dijo, no te quiero como hombre libre. Quiero que seas el gobernador de esta tierra. Lo asignó, le dio la autoridad que él necesitaba, le dio el poder para que él pudiera hacer todas las cosas. La vestidura de gobernador. ¿Por qué? Porque Faraón quería que José dejara marcada la diferencia. Que vieran en José una diferencia. Y es lo que Dios, amado hermano, quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros marquemos la pauta, que marquemos una diferencia, que la gente pueda decir, verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente este es un cristiano. Porque es lo que Dios quiere. Por eso primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro nos aconseja, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Arremanguémonos las mangas. Así como hacían los discípulos cuando iban a pescar, que traían falda, se arremangaban las mangas, se ceñían las mangas, recogían las faldas de su atuendo y se lo metían en medio de las piernas y se lo ceñían en la cintura para poder tener más agilidad con sus piernas y poder nadar. Cuando el hombre que va a pelear o va a hacer alguna obra con sus manos, se remanga las mangas porque tiene agilidad con sus manos, las tiene libres, puede moverse, puede hacer tantas cosas. Nosotros tenemos que remangarnos las mangas y pelear la buena batalla de la fe, porque nuestra fe va a ser probada. Y recuerde, si su fe no es probada, es una fe que no puede confiarse en ella. A algunos les gusta la vestidura de gobernador, porque mandan, dictan, dicen, haz esto, haz lo otro, ve para allá, ve para acá, pero no quieren pagar el precio. Me recuerdo a la hermana de mi mamá, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea. Ella tenía el síndrome de los uniformes militares. Y cuando yo salí de los primeros 3 meses que juramenté bandera, llegué a visitarlos. Encantadísima, enchulada la señora con el uniforme. Y estaba el hijo. Y le decía, mira vos, así te quiero ver, así te quiero ver. Y me decía, mira, ¿por qué no le prestaste el uniforme para tomarle una foto? Quería lucir, que el hijo luciera el uniforme, que luciera la boina, que luciera las alitas del paracaidismo, pero el hijo no podía pagar el precio que se paga cuando se es militar.
Y muchas veces hay cristianos que quieren tener la vestidura del faraón, la vestidura de gobernador, pero no quieren pagar el precio. Y por no pagar el precio se conforman a vivir con la vestidura de colores, con la comodidad, con la alegría, con la vida de que en Cristo todo es playa. No, todos tenemos que ascender. Tenemos que ascender. Porque si usted se estanca y se conforma, tarde o temprano va a empezar a dar mal olor. Porque el agua estancada se descompone y hiede. Amados hermanos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe y no quejarnos. Este es el final del proceso de José. Y yo creo, estoy seguro, de que más de alguno está pasando por este proceso, sea hombre, sea mujer, sea joven o sea niño. Sí, porque aún los niños, cuando les hacen bullying en la escuela, cuando se burlan de ellos, pasan por ese proceso. Y tenemos que enseñarles a seguir adelante. Pero sé de que más de alguno está en ese proceso, que Dios quiere levantarlo, pero tiene que estar dispuesto, tiene que decir, sí Señor, aquí estoy. Haz conmigo como tú quieras. ¿Cierto? Por eso en esta tarde quiero dejarles saber esto. No reniegue, porque es posible de que Dios me está llevando a un segundo nivel. Solamente déjese llevar y haga y diga lo que dijo José, lo que le dijo Dios a José. Pero Dios estaba con José y José se aferra a esa palabra en que por fe Dios está con él, aún él estuvo en el pozo, estuvo con él en el desierto como esclavo, estuvo en la cárcel, estuvo dentro del servicio de Potifar, pero sabía de que Dios estaba con él. Y la gracia de Dios daba testimonio de que todo lo que José hacía prosperaba. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que no nos mantengamos con la vestidura de colores, que estemos dispuestos a pagar el precio para poder ascender para la gloria de Dios. Porque en usted puede haber predicadores, en usted, hermana, pueden haber maestras de escuela dominical, en usted pueden haber dones, pueden haber talentos, puede haber palabra, puede haber unción, pero usted necesita estar dispuesto a pasar por el proceso, recordando de que aún aquellos que están más cerca de usted, Dios los va a usar para que lo despojen de su comodidad. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en este momento. Te bendigo, oh Dios, y alabo tu nombre, porque tú eres el Dios Todopoderoso. En este momento, mi Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo aplique, oh Dios, el mensaje de esta palabra. Que seamos edificados. Que si hay alguien, oh Dios, que está dentro de ese proceso y se siente como que va a quebrantar, que su fe le falla, permite, oh Dios, que recuerde de que tú estarás con él todo el tiempo, que tú no lo vas a desamparar, que se reanime, que tome ánimo, porque tú estás con él con un propósito. Bendice a cada uno de los oyentes, bendice, oh Dios, a cada hermano, a cada hermana. Permite, Señor, que tu palabra penetre en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros y que la pongamos en obra, que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica para que pueda hacer efecto en nuestra vida, que estemos dispuestos a que sea lo que sea que nos venga, nosotros estaremos confiados en que tú estás con nosotros. Aunque pase en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que esa confianza, que esa fe, que esa convicción sobreabunde en cada uno de tus hijos en esta tarde.
Bendigo a la casa de mi hermana Ann. Bendícela, Señor, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice a sus sobrinos. Gracias, mi Dios, porque pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad de que nos escuchas, Señor. Y que sabemos, oh Dios, que no es por quien predique, sino por la palabra de tu Espíritu, que va a hacer un cambio de vida en cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Bendice su familia, bendice su entrada y su salida, que sea bienaventurado. Bendice, Señor, la vida y la casa de Marisol. Alienta su espíritu. Ayúdala, oh Dios, para que no se desanime, para que se mantenga firme y que a pesar, oh Dios, de que a la distancia puede ministrar sus hijos, tú vas a poner a alguien para que reciban, Señor, lo que ellos necesitan. Padre amado, pongo en tus manos, oh Dios, a los pastores Durán. Bendícelos grandemente, especialmente te pido, mi Dios, por mi hermano Luis, para que, oh Dios, tomes control de su salud, para que lo fortalezcas, para que sea un hombre, oh Dios, que siga adelante, que se empeñe siempre como lo ha hecho, mi Dios, en buscar las almas y que no le importe todo lo demás, porque es un siervo tuyo, es un varón, oh Dios, que ha buscado el servirte con humildad. Gracias, mi Dios, por él. Bendice a su esposa, bendícelos, oh Dios, en el ministerio, bendice el liderazgo y guárdalos, Padre. Bendice el ministerio de los pastores España. Cuídalos, oh Dios. Tú sabes que el ir y venir 2 horas y media, ida y 2 horas y media de regreso, cansa, Señor. Pero te ruego, Padre, que los fortalezcas y que los bendigas grandemente. Y así, oh Dios, bendice a la familia Godoy. Cuídalos, guarda su salida y guarda su entrada, y que se haga en ellos conforme sea tu voluntad. Padre, gracias, muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte, y gracias por haberme dado la respuesta en la tarde de la pregunta que te hice en la mañana. Muchas gracias, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga.